Entonces, sobre escritura, era el tema en el que nos quedamos, ¿ya? Si ven el anterior video, aquí en este slide nos habíamos quedado, ya nos quedaba un poquito para después empezar en diseño avanzado de clases. Ya como ven, este tópico ha sido bien largo, así que yo les invito a que estos dos tópicos que vienen, este y el que viene, lo repasen con todo, porque la verdad que los demás tópicos, en mi apreciación muy personal, no son tan complejos como estos de acá, ¿ya? Entonces, si ya la sobreescritura era un tema complicado, como habíamos visto, agregarle genéricos lo hace más retador, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte vamos a proveer una discusión de los aspectos de sobreescritura de métodos con genéricos, ¿ya? Que sí necesitamos saber para el examen. Entonces, ratito, si no se va a meter el ruido. Ya. Entonces, en la sobrecarga, no sé si se acuerdan, en la sobrecarga, no podíamos tener métodos sobrecargados con solo cambiarle el tipo genérico, porque se acuerdan que al final cuando se genera el punto class se le borra el tipo genérico y al final el argumento es list nada más. Por eso que en este ejemplo aquí, como para recordar, vemos que pareciera una sobrecarga, pareciera, porque tiene list de auge, el otro es list de double, pero al final nos dimos cuenta de que es list, ¿no es cierto? Y como está en la misma clase, es como si estuvieras repitiendo el método dos veces. Por eso no compila. El primer caso no compila por eso. ¿Ya? El segundo, long tail animal. Long tail animal es Ahí vemos, por ejemplo, que tenemos list object, ¿no? List object. ¿Ya? Ya, el segundo ejemplo, perdón, el segundo ejemplo hay que delimitarlo, pues, ¿no? Si no, nos rayamos. El segundo ejemplo es todo esto, ¿ya? Hay una clase padre y hay un hijo, ¿ya? Y como pueden ver ustedes, en el caso del hijo, él quiere hacer un list de double, ¿ya? Pero, de nuevo, nosotros sabemos que esto al compilar, ¿qué va a pasar, chicos? Se borra el object y se borra el double. Al final tienes un, ¿no? List nada más, ¿no es cierto? Ya, entonces. Aquí, si nosotros vemos, ya, en una clase padre, no podemos sobrecargar un método genérico en la clase padre, ¿no? Porque, como ven, esto al final el tipo genérico se elimina, pues se borra y se queda solamente el list, ¿ya? Entonces vamos a probarlo para que vean efectivamente que esto sucede, ¿no? Vamos a borrar Pero el eso lápiz. no es sobrecarga. No, lo que pasa ahí es cuando se hace una sobreescritura utilizando genéricos, ahí sí deberían coincidir, ¿no? Los genéricos para poder sobreescribirlos. En el primer caso, el de arriba se está tratando de sobrecargar, pero no se puede sobrecargar No se puede sobrecargar. cambiando los genéricos, ¿no? Tendría, o sea, da lo mismo, ¿no? List de object con list de double es lo mismo, no está sobrecargado y por eso no compila. Ujú, correcto. Y justo eso vamos a comprobarlo. Miren, vamos a comprobar. Primero el primer caso, ¿ya? El primer caso para que nos quede claro. Long tail animal. Ay, ay, ay. Que están llegando.
Tail, a ver, tail animal. Ay, un ratito. Ya, ay, calma. Ya, aquí, si tú le pones double, nos damos cuenta que falla por el Tai Erasure, ¿no? El borrado a la hora de compilar de estos tipos. Entonces, cuando el compilador se da cuenta que al final, en esta sobrecarga, el resultado es el mismo, o sea, list input. Por eso que el compilador se da cuenta inmediatamente de que eso va a pasar y te dice, oye, esto no compila, ¿no? Entonces, el primer caso, comprobado de que esto no puede darse, ¿no? Entonces, comentamos esto aquí, ahí recién pasa, ¿no? Entonces, aquí vamos a crear acá mismo la clase ante ater, ¿ya? Que hereda del long tail animal, ¿no? Y aquí tratas de colocar igualito, ¿no? Double input, ¿no? Double input. Y ya te está dando un error, ¿no? Porque aquí te dice ambos métodos tienen la misma erasure, dice. No hay sobreescritura tampoco en el otro, ¿ya? Entonces lo que decía su compañero es, a no ser que le coloques object, y ahí sí hay sobreescritura porque al final él se da cuenta que es la misma firma arriba y abajo, ¿ya? Por el concepto de sobreescritura. Pero aquí no estás aplicando la firma, entonces el compilador dice, espérate, ¿me quieres hacer sobrecarga? ¿O qué me quieres hacer ahí? Pero esto está mal, ¿no? Porque el erasure aquí se va a activar, ¿no? Entonces ahí es donde no te deja compilar, ¿ya? Por el tipo erasure, ¿no? El que se borra, ¿no? Al final queda lis, ¿no es cierto? Al final queda lis, ¿ya? Entonces, si queremos que sea sobreescritura, sí tenían que ser los dos iguales, ¿ya? Incluso creo, aquí viene a continuación ese caso, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el padre con list de string y el hijo list de string. Entonces, este caso de acá sí va a compilar, ¿no? Acá tenemos... Ah, ya, ahorita vamos a ver. Ahorita vemos. Acá hay primero vamos a contestar el mensaje de alguien que ha escrito acá un mensajito. Aliaga, ¿quién tiene la voz de Aliaga? No hablemos de política, chicos, porque cuando se ponen las cosas intensas, la gente se mata. Así que dejemos lo mejor para las redes. Ok, entonces, sí, la gente está intensa ahorita. Está intensa, así que mejor llavita nomás. Entonces, aquí tenemos string y aquí tenemos string, ¿no? Y eso es lo que comentaba también su compañero y es correcto, ¿no? O sea, la firma es igual. Ahí sí hay sobreescritura, ¿no? Entonces el compilador dice, ok, ¿no? No pasa nada, ¿ya? Pero ahora, o sea, los tipos de genéricos tienen que hacer match, ¿ya? Tienen que coincidir, ¿ya? Pero ahora, ¿qué pasa si tú usas, miren, jugamos de nuevo, ¿ah? Jugamos de nuevo y le ponemos object, pero aquí ya no usamos esta es una interfase, ¿no es cierto? List es una interfase. Acá uso una clase, ¿no? El array list implementa list. Y en vez de object le ponemos double. Ya. ¿Qué ha pasado ahí? La compila incluso, miren. Ven que compila, ¿no? Pero aquí no hay sobreescritura, ¿ya?
aquí más bien se considera sobrecarga, no sobreescritura, porque la firma no es la misma, ¿ya? ¿Ok? Si tú le aplicas el Erasure, el borrado del genérico queda list input y abajo queda array list de input, ¿ya? Entonces, es sobrecarga, pues, ¿no? Uno es list y el otro es array list, ¿no? Si tú le borras los genéricos, ¿ya? Entonces, pero como estamos viendo, acá hay una interfase, acá hay una clase. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, tomen nota de eso, ya no lo vayan a perder. Y vamos acá. Ya, un tema antes de este, que un adicional, ¿ya? Java también tiene el tema de, incluye soporte para wildcards, ¿ya? Voy a crear una, por ejemplo, vamos a poner este demo wildcard, ¿ya? Y ahí le voy a decir qué significa demo wildcard. Por ejemplo, uy, caramba, ya. Imagínate que tú tienes un método así y dices, voy a tener una lista, ¿no? Ya, y voy a tener una lista, ya. Ujú. Ya, ¿esto qué son los wildcards? Aquí, por ejemplo, vemos wildcards, métodos sobrecargados, ¿no? Métodos sobrecargados. Y métodos sobrescritos se pueden complicar usando wildcards, ¿ya? Pero quería mostrarles que existe esto en Java, ¿no? Usando el signo de interrogación, ¿ya? Ahora, esto antes, en el examen 815, no se tomaba, ¿ya? Pero sí para el 816, que es el que viene después, ¿no? Y que ahora se han fusionado. Entonces, este tema con wildcards lo vamos a ver en la segunda parte del curso, ¿ya? Sino que lo comento porque por ahí alguien se debe acordar de que en los genéricos podemos usar wildcards.
Ok, entonces, eso lo comentaba. Ahora vamos a ver otro tema que sí está en la ruta de ahorita, que son los tipos de retorno genéricos, ¿ya? Cuando tú trabajas con sobreescritura de métodos que retornan genéricos, los valores de retorno deben ser covariantes. Ya habíamos hablado de qué significa que sean covariantes, o sea, que sean subtipos, ¿no? Entonces, en términos de genéricos, eso significa que el tipo de retorno de la clase o interfase declarada en el método sobrescrito debe ser un subtipo de la clase definida en la clase padre, ¿ya? Entonces vamos a verlo eso mejor con ejemplo porque a veces teóricamente es muy largo, ¿ya? Y el tipo de parámetro genérico también tiene que hacer match o coincidir exactamente con el tipo del padre, ¿ya? Entonces, atención aquí, ¿no? Miren, acá tenemos un padre que tiene un list char sequence, ¿ya? Ya ustedes saben que char sequence es una interfase, ¿ya? Entonces, y acá tenemos un char sequence también, ¿no? Uno es list y el otro es char. Y acá tenemos un hijo, ¿no? Que hereda de mamal y que básicamente está sobreescribiendo, ¿ya? Bueno, acá el array list. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. La clase monkey, la clase monkey. La clase monkey, esta es una clase y esta es una interfase, ¿ya? Compila, porque ya habíamos visto que es un subtipo, ¿ya? Es un subtipo, al final no es una sobreescritura, es una sobrecarga, ¿no es cierto? Ahí todo bien. Pero ¿por qué el de acá no compila? ¿Qué pasó aquí? Si al final este es string y este es char sequence y este también, ¿no? Entonces, ahí viene este tipo de, la teoría de este tipo de retorno, ¿ya? Aunque el string es un subtipo de char sequence porque implementa char sequence, no hace match, no coincide lo que está aquí con lo que está aquí, ¿ya? Y se considera un inválido override, ¿ya? ¿Ya? En el caso de acá, en el caso del sleep, acá dice char sequence y acá dice string. Pero esto ya no es genérico, pues, ¿no? Y sí compila porque al final el string es un subtipo de char sequence, ¿no? Este sí compila. El que no compila es el de acá. ¿Ok? Profe, entonces en los dos casos están haciendo sobreescritura. En de acá sí sobreescritura, pero el de aquí no, porque no le puso el tipo igual, ¿no? Y Y en en el el caso del de... medio del monkey. No, pues ese es sobrecarga. Ya, vamos a verlo. Vamos a verlo en el IDE para que quede clarito. Mamá, no, mamá, ya hay un mamal acá. Entonces hay que poner otro paquete mejor y poner acá genérico, ¿ya? Para que no se nos cruce. Ya. Entonces vamos a poner aquí la clase mamal. Uh-huh. Bueno, lo bueno es que solamente tenemos que poner la firma, ¿no? Char sequence sleep. ¿Ya? Ya. Y entonces... ya, lo que pasa es que sí nos pide algo, ¿no? Para compilar. Aunque sea, le damos así para que nos deje compilar. Ya. Ya, primero vamos con monkey. Monkey hereda de mamal, ¿no? Ok. Ya, si tú quisieras aplicar un override, mira, tendría que ser así. Igualito,
Vamos a otro. Override. Igualito. ¿Te das cuenta? Igualito. ¿Qué pasa si yo le pongo array list? Ya no es sobreescritura, ¿no? Vamos a... Y vamos a ponerle aquí otra cosa, pues, ¿no? Acuérdate que esta es una anotación simplemente de informativa, ¿no? Que el líder lo agregó, pero no significa que va a dar error, ¿no? Pero aquí ya, viste, esto no es una... A ver, vamos a ver aquí. Aunque el IDE lo considera una sobreescritura, ¿no? Pero según lo que hemos visto nosotros en la diapositiva anterior, ¿dónde fue que vimos eso? Acá fue, creo, ¿no? Array, no. ¿Dónde fue que vimos el caso del array list? Creo que fue acá, ¿no? Esto sí está bien, pero aquí era el long tail animal. Vamos a ver, vamos a revisar esa parte. Estos son sobrecarga de métodos. ¿Ven? O sea, repetimos este caso, miren. List de object, array list, ¿no? El list de object. Ahora que me estoy dando cuenta, la sobreescritura tiene que ver con la firma. No, entonces yo estoy equivocado. Acá sí es sobreescritura, porque la firma, miren, el caso es diferente el caso de acá, miren. ¿Dónde lo puse? Creo que long tail animal, ¿no? Vamos acá. Disculpen, acá. Vamos a regresar al long tail animal. Ya. Aquí la firma. ¿Qué es la firma? La firma es el nombre del método y sus argumentos. ¿Ya? Acá sí es sobrecarga, ¿no? Incluso, miren, no sale la bolita que significa sobreescritura, ¿no es cierto? En cambio, acá en Mamal, aquí sí hay sobreescritura porque la firma es igual, play, ¿no? Que no tiene argumentos, pero el tipo de retorno, nos dice la teoría, el tipo de retorno, para que sea considerado sobreescritura, tiene que ser un subtipo, ¿no? Entonces, en este caso, esta es una interfase y esta es una clase, ¿no? Y aquí el IDE lo comprueba, ¿no? Porque dice, a ver, perdón. Sobreescritura, ¿ves? Ya, hasta ahí todo bien. Igual, si yo quiero que también este sea sobreescritura, le puedo poner string también, ¿no? Solo que acá le tengo que poner algo, ¿no? ¿Ya? Y sigue siendo sobreescritura. ¿Y por qué sobreescritura, José? Porque este tipo de retorno es interfase, este es interfase, esta es una clase que la implementa, esta es una clase que la implementa, ¿no? Pero el tipo de retorno, la firma está igualita, ¿ven? La firma está igualita. Entonces también hay sobreescritura, pero hay que también ver los tipos de retornos genéricos, ¿no? Ya, y en el caso de Goat creo fue, ¿no? Ese sí falló. Claro, algo así. Claro, Salvador, como dices tú, ¿no? Pero tienen que mirar bien, ¿ah? Porque el padre es el que tiene que tener la interfase, ¿no es cierto? Y el hijo, la implementación. Acá Herea de Mamal de inmediatamente me está pidiendo, perdón, es que le puse Pablo, ya. Acá, sobreescritura, ya. Digamos que quiero sobreescribir play. Ya. Él me aceptaría esto, ¿ya? Así estaría correcto, pero si a mí se me ocurre cambiarle char sequence por, no sé, pues, string, ya no es una sobreescritura. Me dice incompatible tipo de retorno, ¿ya? En cambio, en el SLIT no hay problema porque es igual que aquí. Si esto fuera un string, este al final es un subtipo del de acá, ¿ya? En cambio, un list string no es un subtipo, no hace match en el genérico, pues. Este de acá sí es un subtipo. String es un subtipo de char sequence. Ya array list char sequence es un subtipo de list char sequence. Pero acá no va ¿no? Con el mismo list. Esto está diferente y es lo que nos dice la guía, ¿no? La guía nos dice, no, tienen que coincidir. Ya por eso no compila.
¿Ya? Entonces, vamos a comentarlo porque si no, nos da problema, ¿no? Lo compila, lo comentamos aquí, pongo no compila, ¿eh? Para que nos quede para cuando lo revisen ustedes. Ya, entonces sí, tipo de retorno también se tiene que evaluar en caso de genéricos, porque la firma está igual, entonces sí hay sobreescritura, solamente hay que asegurarnos que los tipos de retorno estén correctos. Ya, otro tema. Redeclarando métodos privados. ¿Qué pasa si tú tratas de sobreescribir un método privado? En Java no puedes sobreescribir métodos privados, puesto que no se heredan, ¿no es cierto? Esa es teoría. Solo porque una clase hija no tenga acceso al método del padre, no significa que la clase hija no pueda definir su propia versión del método. ¿Ya? O sea, yo lo puedo colocar con el mismo nombre, pero eso no significa que es una sobreescritura del método de la clase padre, ¿no? Un ratito, ¿ya? Java permite que tú redeclares, la misma firma, ¿no? Misma firma, misma firma. Que tú redeclares un nuevo método en la clase hija con la misma firma que el método en la clase padre. Pero este método en la clase hija es independiente, ¿ya? No está relacionado al método de la clase padre. Así que ninguna de las reglas para sobreescritura se van a aplicar, ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver ahí, get number of hams, uno es string, el otro es entero, ¿ya? ¿Ok? Y el código va a compilar, ¿ya? Pero acuérdense de esto porque vaya a ser que uno se emocionó en el examen y le aplica las reglas y esto es private, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el método en la clase hija es un nuevo método, no es sobreescritura del método de la clase padre, ¿ya? Si fuera public o protected en la clase padre, ahí sí el método en la clase hija no compilaría, porque violaría lo de la regla de sobreescritura, ¿no? Entero no tiene nada que ver con string, ¿no es cierto? ¿Ok? Lo pongo como prueba, ¿no? De que no se les vaya a ocurrir aplicar las reglas ahí. Ahí sí, private no tiene nada que ver, ¿no? Así lo declaren igualito, ¿no? Y se le puede ocurrir al que crea la prueba, a los diseñadores del test, esta pregunta capciosa, ¿no? Al final son métodos distintos nada más. Ok, ocultando métodos static, ¿ya? Aquí, en la sobreescritura, mucha atención, ¿eh? No se vayan a distraer, ¿eh? En esta parte sí tienen que estar bien concentrados, porque en la sobreescritura el static es peligroso, ¿no? O sea, tiene sus reglitas, una regla incluso propia para él, porque es static, ¿ya? Entonces, ¿qué le llaman método oculto o hidden method? Cuando una clase hija define un método estático con el mismo nombre y firma que el método estático de su clase padre. ¿Ya? Ahí no es sobreescritura, ¿ya? Le han puesto otro término en inglés, como les digo, es method hiding, ¿no? Como ocultar métodos. Lo interesante es que nos dice la teoría que sí se pueden aplicar las 4 primeras reglas de sobreescritura cuando el método está oculto, ¿no? En este caso por los statics. Pero se agrega una nueva regla, una quinta, que es la que he puesto ahí abajo, que dice que el método definido en la clase hija debe ser marcado como static si está marcado como static en la clase padre. ¿Ya? Entonces,
Más simple todavía. Si el método hiding, ¿no? Perdón, método hiding o ocultar métodos es cuando los dos métodos son marcados como static, ¿ya? Y se llama sobreescritura cuando no son static, ¿ya? Entonces, quiere decir que en el caso de los static, ahí no hay sobreescritura, tiene otro nombre, ¿no? Le llaman method hiding, ¿ya? Y si uno es marcado como static y el otro no, la clase no compila, ¿ya? Entonces estamos con una regla nueva, ¿no? Entonces, ustedes ven que ahí, ahora lo vamos a probar en el IDE, pero primero lo vemos ahí, ¿no? Hay un método it, void, ¿no? Pero el it nos interesa porque es la firma, el nombre y los argumentos. Abajo también hay un it, ¿ya? Ambos son static, ¿no? Y después hay un método main que llama lit, ¿ya? Entonces está bien interesante ese ejemplo. El código compila, corre, se ejecuta. El método it en la clase panda oculta el método it en la clase vir, ¿ya? Este método de acá, de la clase panda, oculta el método de la clase vir, ¿ya? Y por lo tanto, cuando tú llamas it acá, él llama al de aquí, ¿no? Panda is chewing, algo así. Ambos son marcados static, quinta regla válida, ¿ya? Pero no se considera sobreescritura, se considera method hiding, ¿ya? Entonces tiene otro nombre nada más, en el caso de los static, ¿ya? Si tú eliminas el método it de aquí, ¿no? Imagínate que lo borras todo esto, ¿ya? Lo borras y mandas a hacer it, entonces esto es lo que se va a imprimir, ¿ya? Eso se va a imprimir. Vamos a comprobarlo, ¿ya? Porque esto es, como les digo, con los statics siempre hay cosas serias ahí. Entonces, Como tener dos cartas y una sobreponerla sobre otra, ¿no? A la hora de la claro, llamada. exacto. Correcto, correcto. Ay, caramba, ya la fregué. Ya puse como un en un. Ya, hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. Ya está. Entonces, vir. Ya. Perdón, me olvidé el static. Ya, entonces aquí vamos a imprimir vir is eating. Panda area de bar, de vir, perdón. Ya. Y aquí decimos panda. Ok. Y acá el método main, ¿no? Que llama lit. Entonces, si ustedes se dan cuenta al correr, efectivamente, panda y chewing, ¿no? Es lo que va a mostrar. Si yo oculto el de acá, o sea, no tengo ese método, él llama al de arriba. Solo que no se llama sobreescritura, como le digo, ¿no? En este caso de los static, la teoría dice que se llama method hiding, ¿ya? Method hiding. ¿Me tiene que ser Ok. igualito en todo hasta en el modificador de acceso? Es que hay una regla de sobreescritura. ¿Te acuerdas que si tu método es público, yo lo puedo hacer a este método, vamos a quitarle, ¿eh? Si el método es público, yo lo puedo hacer este protected, ¿qué dicen? No, no Antes de... puede. No puede, No. claro. Claro, porque siguen aplicando las mismas reglas, las 4 primeras. Sean realmente, yo no sé por qué se han hecho tanto problema, pero los diseñadores del lenguaje le han querido poner otro nombre, ¿no? No es sobreescritura, dice. Method hiding, ¿ya? Hay que llamarlo así, pues, ¿no? Porque al final funciona, ¿no? O sea, si dan cuenta, yo borré el de aquí y he imprimido el de arriba, el del padre, ¿no? Pero así es el nombre correcto, method hiding, ¿no? Lo menciono porque no vaya a ser que en la pregunta aparezca, ¿no? Es un valid method hiding y usted dice, oye, eso nunca vimos en clase, ¿no? Pero ese es el nombre que le ponen, ¿ya? Después, pero vamos a poner un ejemplo que borre, que
que viole la quinta regla, ¿no? Que viole la quinta regla. Entonces, imagínense otro ejemplo, ¿ya? Otro aquí, dentro de genérico, ¿ya? Para que no choque con lo que hemos puesto fuera. Ok, entonces, vamos a crear una nueva clase. ¿Ya? Le vamos a poner vir también, ¿ya? Pero vamos a crear nuestro propio ejemplo. Ya, también es static. Ok. También es static. Le vamos a poner acá, imprime. Ya, y otro. Perdón. Ya. Aquí faltan unos metoditos más, ¿no? Ya. Empezamos primero. Miren, si yo no le pongo static, entonces, error. ¿Vieron? Miren este de aquí versus este de aquí. ¿Ya? Si no le pones el static, no compila. ¿Ya? Porque ha violado la quinta regla. La quinta regla dice, los dos tienen que ser static, ¿no? Violación de la quinta regla, ¿no? Vamos a ver otro. Public, static, void, hibernate. Tampoco compila porque arriba no es static. Entonces, también violación de la quinta regla, ¿no? Y el de abajo, ni se me ocurra poner, bueno, si repito lo mismo, static es lo mismo que acá, ¿no? Bueno, igual lo pongo, ¿no? Para que se quede registrado de que falla por eso, ¿no? ¿Ve? Entonces, esto tampoco no se van a olvidar, ¿no? Esto tampoco compila por la quinta regla. Entonces, si uno es static, el otro también tiene que ser static. Tanto padre como hijo. Hijo como padre, ¿no? Esa es la quinta regla. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿ah? Aplican las 4 reglas más las quinta que aparece por los static. Ya, a ver un ratito. Ok. Uy, ya no lo veo a Piero ya. Tiempo. De ahí voy a mandar un correíto, ¿ya? Hay varios chicos que ahí estoy viendo que ya no los veo, ¿ya? Y se respetan a mí, pero de repente por ahí tienen algún problema, ¿no? Siempre me tengo que asegurar qué ha pasado. Un ratito. Ya. Ya, pues este es el que vimos, ¿no? Este es el que vimos. Ya. Creando métodos final. ¿Ya? Métodos final. Ay, soy malísimo para los colores. Ya. Creando métodos final. Ya, este tenía que venir de cajón, pues. ¿Por qué? Porque ustedes saben que final es una palabra que prohíbe ciertas cosas. En clases, para que no la hereden, ¿se acuerdan? O sea, como que le haces la vasectomía, ¿no? Quiero ser en este mundo una clase que no tiene hijos. ¿No es cierto? Y si fuera clase femenina, igual, ¿no? Si le pongo una variable final y le doy un valor, ya no le puedo cambiar el valor. ¿Se acuerdan? Siempre el final es así de radical. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si a un método le pongo final? Le estoy diciendo que no quiero que me sobrescriban, ¿no? Aunque suene medio brusco, ¿no? No me sobrescriban. Entonces, tú ves la clase BIRT ahí, Public Final Boolean Hash Feeders, algo así, y tú dices, y también tiene Fly Away Final Static. Entonces tenemos de los dos sabores, ¿ah? No static y static. Entonces, Penguin, que era de BIRT, no va a poder sobreescribir el primero porque es final. Y también vemos que en el caso del static tampoco deja, ¿no? Entonces, nos queda la duda, siempre es bueno despejarla. ¿Ya? Aprovechamos que no hemos creado nunca clase vir y la creamos por acá, ¿no? Entonces,
ustedes mismos se dan cuenta, ¿no? Miren, ay caramba. Ya, un ratito. Ya. Si tú le dices así, ¿no? Vamos a ponerle un rotum que sea. Después ya le pusiste static. Y como es void no hay problema. Y acá pingüín. Ya. Si tú ves, no puedo sobreescribir, ¿no? Miren. No hay para sobreescribir. ¿Vieron? No hay para sobreescribir. Por eso que falla, ¿no? Falla porque ninguno de los métodos que está acá, él los puede llamar. Miren, miren, yo le pongo sobreescribir. ¿eh? Me salen todos los de object. Hascode, equal, clone, toString. Finalize que ya lo deprecaron. ¿Ya? Entonces no se olviden, le pones final a un método significa no quiero que me sobrescriban. Así de radical es final, ¿no? Vámonos a la diapositiva. Entonces ya hemos comprobado que esto es verdad. ¿Ya? Pero antes de pasar a este tema, un pequeño comentario sobre por qué marcar un método como final, porque algunos se preguntará, José, pero si no puedo aplicar la sobreescritura, ¿de qué me sirve? ¿Ya? Sí tiene, sí tiene su caso práctico. ¿Ya? Tú marcas un método como final cuando tú defines una clase padre y deseas garantizar cierto comportamiento del método, o sea, cierto código que le has puesto al método en la clase padre. ¿Ya? De manera que no pueda alguien tratar de cambiar el comportamiento de ese método, ¿no? Para que funcione de otra manera. ¿Ya? Entonces, imagínense que en el código anterior, el autor siempre quiere que alguien que llame este método retorne true y no quiere que alguien le cambie eso, ni siquiera un hijo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque de repente, ¿no? El autor de esa clase dice, siempre la característica hasFeeders es true. ¿Ya? ¿Ya? Es true. ¿Ya? Entonces, también cuando veamos el tema de seguridad, también Final entra a tallar ahí, porque como ustedes han visto, él bloquea ciertas cosas. Entonces, a veces hay clases también que vas a querer que sean Final porque no quieres que alguien herede y sobrescriba, haga cosas distintas, ¿no? ¿Ok? Eso es con respecto a Final, ¿no? Sí tiene un uso más en el tema de seguridad, evitar que te sobrescriban, te cambien el comportamiento del método, ¿ya? Porque a veces pasa eso, ¿no? A veces me he topado con proyectos donde el código fuente se perdió, pero tienes el class. Entonces tú dices, bueno, entonces voy a sobreescribir el método y le voy a dar un comportamiento que yo quiero y salgo del problema. Pero si esa persona lo puso final, te mató, pues, ¿no? Ya no te dejó la chance de cambiarlo. Ok, después de ese preámbulo, volvemos a otro tema. Ocultando variables. ¿Ya? Ocultando variables, dice. Cuando vimos sobre escritura de métodos, hemos visto que hay hasta 5 reglas, ¿no? Cuando dos métodos tienen la misma firma y están definidos tanto en la clase padre como en la clase hija. Afortunadamente para nosotros, las reglas para variables con el mismo nombre en la clase padre y la clase hija son más simples, ¿ya? Java no permite que las variables sean sobrescritas, pero sí pueden ser hidden, ocultas. Una hidden variable o variable oculta se da cuando una clase hija define una variable con el mismo nombre que la variable de su clase padre, ¿ya?
lo que va a crear dos copias distintas de la variable dentro de una instancia de la clase hija. Una instancia definida en la clase padre y una definida en la clase hija. ¿Ya? Al igual que cuando ocultas métodos estáticos, no puedes sobreescribir una variable. Tú solamente le haces hide, ¿no? Ocultas. ¿Ya? Entonces, aquí tampoco no hay sobreescritura de variables. Acá es ocultar o hide variables. ¿Ya? Veamos este ejemplo. Después lo llevamos al IDE. Carnívoro, ¿no? Dice Hatfur false. Protected Boolean Hatfur false. Ya. Mercat hereda de carnívoro y se le ocurre a él definir igualito, pero le pone true. ¿Ya? Tú tienes Mercat igual new Mercat, carnívoro igual Mercat, ¿no? System out line m.hasfur, system out line c hasfur. Y ahí es donde tenemos que saber qué va a imprimir. ¿Ya? El primero que creen que imprima. ¿Alguien quiere arriesgarse? True. True, ¿no? Ya. Yo apunto. ¿Y el de abajo? False. False. Ya. Bacán. Vamos a analizar. Porque podríamos confundirnos, ¿no? Ambas definen la variable hasFur, ¿ya? Con diferentes valores. A propósito, ¿no? Aunque hay un solo objeto creado, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, new Mercat es el único objeto que se ha creado. Porque en la memoria, ¿no? Va a haber una M apuntando a ese objeto y el carnívore apuntando a ese objeto, ¿no? Realmente ahí, ¿cuántos objetos hay creados? Solo uno, ¿no es cierto? Uno. Exacto, solo uno. Pero ambas variables existen independientemente, ¿no? La salida va a depender de la variable de referencia usada. Por ejemplo, m.hasFur, ¿ya? Este m es de tipo Mercat, ¿no? Entonces, él va a tener su hasFur, por eso imprime true. Y el C es de tipo carnívore, ¿ya? Su tipo es carnívore, es el de acá. Y él tiene, ¿no? Su variable distancia igual a falso. Por eso que aquí C apunta a falso, ¿no? Perdón, retorna falso. Esto es lo que llamamos polimorfismo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, cuando tú sobreescribes un método, reemplazas el método padre, ¿ya? Y también puedes ocultar métodos y también puedes ocultar variables, ¿ya? ¿Ok? Entonces, tienes que ver qué variable usas para ver qué es lo que va a volver, ¿no? En caso de M, pues este de aquí. En el caso del C, pues el de acá, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando ven repetido, tienes que darte cuenta qué variable están usando para responder correctamente, ¿ya? Ok. Esto sí lo voy a poner más grande, ¿ya? Porque este es un tema serio. Así como la herencia, ¿ya? Polimorfismo es interesante. O sea, Java es un lenguaje orientado a objetos, ¿no? Clases, objetos, hemos visto, ¿no? Tiene una característica bien importante para reutilización de código, que es la herencia. Pero otra de las columnas vertebrales de la programación orientada a objetos es el polimorfismo. Este es uno de los temas que yo sí he visto que la gente sufre mucho para entenderlo también, ¿ya? Pero no es algo complicado. Poco a poco se va aprendiendo uno este tema con práctica, ¿no? Y muchos de ustedes que ya vienen de trabajo, ¿no? De varios años trabajando o ya entraron a proyectos, pues les es fácil también agarrarla, ¿no? Pero voy a explicar desde lo más básico para que también aquellos que han entrado al curso por aprender el lenguaje lo entiendan bien, ¿ya? A mí también me costó muchísimo, para mí era chino también al comienzo, cuando en el año 2001 me explican Java. Yo recuerdo, como anécdota un poco para relajarnos,
voy a mi primera entrevista de trabajo y lo único que yo sabía era, así como dicen los memes, ¿no? El lenguaje de programación HTML, ¿no? Lo único que sabía, o sea, yo había llevado COBOL, C, incluso Visual Basic. ¿Qué más llevé? Centura Builder, unos lenguajes que ya por ahí los deben haber escuchado, ¿ya? Y Pascal también llevé, ¿ya? Entonces cuando uno sale, pues, no sé si les ha pasado, se busca desarrollador en Java, ¿no? Enterprise Java Beans, experiencia en JBoss, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué es eso, no? O sea, entonces cuando llego a la entrevista, pues, solamente sabía HTML, ¿no? Pero me ayudó, pues, que realmente tenían mucha necesidad de desarrolladores y me dijeron, mira, no te preocupes, te vamos a enseñar Java en un mes, ¿ya? Y ya se imaginan, pues, cuando a alguien le bombardean de tanta información, todo se empieza a mezclar, ¿no? Como una licuadora, ¿no? Entonces, para mí el polimorfismo era cosa seria, ¿no? Yo no lo entendía bien. Entonces, ¿qué es polimorfismo? Es la propiedad, ¿no? De un objeto de tomar muchas formas. Entonces, yo tratando de siempre buscar la analogía, que es lo que a mí me ayuda mucho para entender algo, es como cuando una persona, ¿no? Uno de nosotros en su casa, pues a veces tiene el rol de papá, de esposo, llega la mamá, la abuelita, ¿no? Rol de hijo, ¿no? De repente por ahí te dicen, oye, mira, hay una actividad en la iglesia para que hagas de clown. Ya, haces de clown, ¿no? La cuestión es colaborar. Entonces uno adopta distintas formas, ¿no? Distintas formas, ¿ya? Y se comporta de distintas formas, pero eres la misma persona, ¿no? Eres la misma persona, pero adoptas un rol, ¿no? Si eres un actor también, ¿no? Adoptas muchas formas. Entonces, en términos técnicos es cuando un objeto Java puede ser accedido usando una referencia que es del mismo tipo del objeto o una referencia que es de un tipo superior del objeto, un padre, abuelo, lo que sea, o una referencia que define una interfase que el objeto implementa. Son varias formas de referenciarlo, ¿no? Del mismo tipo, de un padre o de una interfase que él implementa. ¿Ya? Eso es polimorfismo. ¿Ya? Ahora con los ejemplos lo vamos a entender. No hay necesidad de CAS, ¿ya? Si es que el objeto está siendo reasignado a un supertipo o interfase del objeto. También van a ver eso, ¿ya? Obviamente que las interfaces las vamos a ver en el siguiente slide que viene a continuación de pero ya estamos adelantando en algunos casos como el char sequence, ¿no? ¿Se acuerdan? El char sequence, List es una interfase también, ¿ya? Y una interfase tiene solamente métodos abstractos, bueno, hasta la versión Java 8, de ahí ya apareció de que la interfase también puede tener código, ¿no? Métodos con código, pero hay unos detalles especiales ahí. Una clase puede implementar muchas interfaces, una clase implementa una interfase sobreescribiendo los métodos abstractos heredados. Un objeto que implementa una interfase se le puede asignar a una referencia para esa interfase, ¿ya? Entonces es la teoría, ¿ya? Vamos a ver mejor ejemplos. Miren. Vamos a lead mejor, ¿ya? Porque eso nos va a dar un poquito más de visibilidad. Vamos a poner acá primate, ¿no? ¿Primate ya lo había usado? Sí, ya lo había usado, así que vamos a tener que mejor poner acá polimorfismo, ¿ya? Polimorfismo, para que no se mezclen. Ya. Acá creo la clase primate. Ok. Ok. Va a tener un método boolean has here retorna true. Ok, ya está. Vamos a tener una interfase hasTail. Y bueno, acá estoy redundando porque al final los métodos de una interfase son abstractos y públicos. O sea, cuando tú defines un método en una interfase, tú puedes simplemente poner esto de acá, ¿no? Perdón. Interfase hasTail. Perdón. Abstract. Ya. ¿Qué me dice acá? A ver, a ver.
¿No? ¿Qué pasó? Aquí. Ah, perdón. Claro, pues faltaban los paréntesis. Me estaba bloqueando. Ya, y class lemur que hereda de primate. ¿Ya? Pero le vamos a poner acá que implementa hasTail. ¿Ya? Bueno, cuando implementas, mira cómo te pide que le pongas el método, la sobreescritura del método, ¿no? Y ahí le vamos a dejar con falso. Vamos a ponerle aquí que tiene una variable igual a 10. Y aquí vamos a poner un método main que diga lemur, lemur, new lemur. Lemur.esh. Y allá, bueno, ya lo imprimimos. Y aquí, un poquito más abajo, hasTail. Vamos a ponerlo todo ya para una vez después analizarlo. Lemur. Ya. Y imprimimos hasTail.ist. Ya. Y primate, más abajito, ¿ya? Primate igual a lemur. Y imprimimos primate hasHail. ¿Ya? ¿Cuál será la salida? Bueno, primero vemos, ¿no? Esta es la clase padre, ¿ya? Este es una interfase, un rol, ¿no? Así como les dije, ¿no? Esposo, hijo, padre, clown, lo que sea, ¿no? Empleado, jefe. Es un rol, ¿no? Que tiene la interfase. La interfase es como un rol. Y acá está la clase hija que tiene su padre y que implementa este rol, ¿ya? Entonces, lo que dice la teoría es que al implementar la interfase, él te pide que tú te hagas responsable de este método, ¿no? Que lo implementes, porque si ven acá no hay llaves, ¿no? Simplemente hay como una firma, e incluso esto está redundando, ¿no? Porque de por sí los métodos en una interfase son públicos y abstractos, ¿ya? Pero lo he puesto de forma didáctica para que vean. Entonces, por eso que me pide que este método yo le dé vida, ¿no? Aquí, ya está. El padre, por ejemplo, tiene su propio método, entonces también lo hemos heredado, ¿no? ¿Ya? Estamos analizando primero desde ahí. Ahora regresamos acá. Y vamos a ver en acción al polimorfismo. Primera opción. ¿Ya? La primera opción es usando variable de referencia del mismo tipo. O sea, lemur, lemur. Tanto a la izquierda como a la derecha es lemur, lemur. O sea, no me hago problemas. Es la misma clase. Por tanto, lemur accede a sus métodos, ¿ya? Los heredados, los suyos y sus variables, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo punto acá, tengo acceso a age, a isTailScript, tengo el hasHair. ¿Por qué? Porque mi padre primate me hereda ese método y tengo los de mi abuelo object, ¿no es cierto? Entonces, correcto. Ahí no hay problema, soy un lemur. Pero aquí vemos una cosa bien interesante y acuérdense de estas formulitas, ¿no? Que aquí vemos que en el punto 2 es una clase padre, clase hija a la derecha, ¿no? Entonces, hasTail, no, perdón, incluso aquí no es ni siquiera clase padre, ¿no? Acá es un subtipo, ¿no? Acá es una interfase y acá es clase que implementa la interfase, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hasTail está acá. Esta es una interfase. Y a la derecha tenemos la clase que lo implementa, ¿no? O sea, un I igual C. Siempre este tiene que implementar esto, si no, no tiene sentido esa asignación, ¿ya? Te daría error. Entonces él se da cuenta, yo soy hasTail, ¿ya? hasTail, y recibo un lemur. Entonces, aquí el hasTail punto solamente va a ver los métodos que él tiene, que él puede ofrecer. ¿Qué métodos puede ofrecer hasTail? Solamente este de acá. Por eso lo invoca ahí. ¿Vieron? Es el método que como el rol hasTail tiene, ¿no? Si este fuera clown, el método clown, ¿no es cierto? Los métodos que tiene el clown. Si esto fuera robot, los métodos que robot tendría, ¿no? Cada vez que desempeño un rol,
aplico los métodos que el rol me ofrece. Esa es la segunda forma de usarlo, el polimorfismo, ¿no? Y la tercera es utilizando una clase padre y a la derecha una clase hija, ¿no? En este caso, ¿quién es su padre de lemur? Primate, entonces también se puede usar. Pero igual, primate punto, solamente va a ver los métodos que primate tiene. ¿Ya? Que primate tiene. ¿Qué método tiene primate? Haskell. Por eso lo llama ahí, Haskell. Entonces, el poder referenciar a un objeto de distintas formas por las variables de referencia, ya sea la misma clase o interfase o una clase padre, a eso le llaman polimorfismo, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta vamos a tener? 10 falso y true, ¿no? Este imprime 10, este es falso y este es true. Ya, pero no se olviden estas tres formas, ¿no? Porque si no, ahí nos confunden, ¿no? ¿Ok? Lo que yo no podría hacer es hastail.age, porque esto no lo veo, ¿ya? O primate istail stripped, ¿no? Cuando este método ni siquiera le pertenece a primate, ¿no? O sea, por eso, en tiempo de compilación, claro, en tiempo de compilación, bien, Salvador, en tiempo de compilación, siempre vean de qué tipo es la variable y los métodos y variables que ve es del tipo de acá. Hastail solamente va a ver los métodos que él tiene, primate los métodos que él tiene. Ese es el truco, ¿ya? No vayan a asumir que ya se transformó en un lemur en tiempo de ejecución, ¿no? Acá tú eres compilador. Tienes que primero, antes de hacer run, analizar si esto compila, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos al PPT. ¿Ya? Estos son justo los casos que les comentaba, ¿eh? No puedes llamar al age, no puedes llamar al istail stripped, que le pertenece a hastail, ¿no? Primate no lo va a ver ese método. Y ahora vamos a ver lo de object versus referencia, ¿ya? Ahí va de la mano con este tema. En Java, todos los objetos son accedidos por referencia, ¿ya? Tú, como desarrollador, nunca tienes acceso directo al objeto, ¿no? Si no tienes la referencia. Es por eso que les decía, vean a la variable de referencia como un control remoto, ¿no? Ahora, peor, en estas épocas, cuando se pide el control remoto, sí o no, que todos se pueden demorar media hora buscándolo y no van al televisor a prender el botón, ¿no? O cambiar de canal, ¿no? Todos, ¿dónde está el control? Pa, pum, pum, pum. Después de desarmar la sala, la casa, lo encontré después de media hora, ¿no? ¿Y qué hace? Pum, cambio de canal, ¿no? Ya, antes eso no era así, pues, ¿no? Antes me acuerdo los televisores a tubo, los televisores ¿no? Que tenían su perilla, tú ibas y, ¿no? Se malograba eso y ponías tu alicate, ¿no? Ese era tu variable de referencia antes. Ahora ya existe control remoto, ¿no? Entonces, véanlo así, es tu control remoto al objeto, ¿ya? Entonces el objeto viene a ser como esa entidad que existe en la memoria, ¿ya? Que nos localizado ahí por el runtime de Java, ¿no? No importa el tipo, ¿no? El tipo no tiene nada que ver ahí, simplemente el objeto está en la memoria, ¿ya? Y el objeto no cambia, ¿no? O sea, yo nací lemur, soy lemur, ¿no? Que tú me apuntes con un control lemur. Les pasa como los televisores, ¿no? No sé si a alguno se le ha malogrado. Yo tengo varios hijos, entonces el que se malogre un control, para mí no es novedad, ¿ya? Entonces, ya se malogró el control, ya vamos a Coolbox o vamos a alguna tienda a comprar un control genérico, ¿no? Entonces tú puedes tener distintos controles y manejas tu televisor, ¿no es cierto? Menos mal que son compatibles y no estarías piña porque se malogró el control y hay que buscar de la misma marca, ¿no? Eso no existe, ahora hay controles universales. Entonces, igualito, pues el polimorfismo es así. Tengo un control que es lemur, otro control que es hastail, otro control que es primate, ¿no? Tres controles para manejar el mismo objeto, ¿ya? Esa es más o menos la idea detrás del polimorfismo, ¿no? ¿Ya? Y como todos al final
son hijos de object, también podría tener un cuarto control que es object, ¿no? Ese me olvidé, ¿no? Cuatro control que es object y apuntar al objeto, porque al final object es el padre de todas, ¿no? En las clases. Entonces tú, por ejemplo, aquí, como ves, podrías tener esto de acá, ¿no? Tengo un lemur, tengo un lemur, pero puedo usar object para apuntar ahí. Y está bien porque oye vendría a ser como el abuelo o clase padre y acá la clase hija, ¿no? ¿No? Igualito como en la regla anterior. ¿Ya? Entonces vamos a agrandar un poquito esto para que no se nos vaya. Y aquí están las variables de referencia, ¿ven? Acá está el objeto, ¿ya? Acá está el objeto con su variable, con sus métodos, todo, pero esta variable de referencia solamente ve a isTailStripped. Lemur sí ve a este de aquí y también ve a este de aquí porque lo hereda, ¿no? Lo hereda, ¿ya? Y este también porque Lemur, acuérdate, también implementa la interfase. Pero Primate solamente ve a hasHair, ¿no? Entonces, por eso dice acá, el tipo de objeto determina qué propiedades existen dentro del objeto en la memoria. El tipo de la referencia al objeto determina qué métodos y variables son accesibles, ¿no? Entonces eso lo comprobamos, ¿no? Si tú le pones punto, ves solo algunas cosas, no ves todo, ¿no? Eso, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho en Java, cuando la primera vez que aprendí Java, ¿no? Decía, ¿cómo habrán hecho eso, no? Porque tú pones el punto y yo solamente veo los que tú ves. Yo pongo el punto, veo los métodos de la interfase. Pongo el punto, acá sí veo todo, ¿no? Todo lo que el Lemur me puede proveer, ¿ya? Y eso es polimorfismo, ¿no? Entonces dije, qué bien, ¿no? El que creó este lenguaje, ¿cómo ha podido recrear eso, ¿no? Pero la teoría dice que el objeto igual existe en memoria con todo lo que tiene, pero depende de la variable, accedes a las variables o métodos correspondientes, ¿no? Interesante esta teoría, ¿no? Esta teoría refuerza un poco lo que hemos venido hablando de los objetos y todo eso en la memoria, ¿no? Y después viene el tema de casting de objetos, ¿ya? En el anterior ejemplo vimos una instancia del objeto Lemur y lo accedimos vía su superclase, vía su interfase, ¿ya? Si tú cambias el tipo de referencia, te das cuenta que pierdes acceso a algunos miembros de la clase, ¿no? Por ejemplo, hasTail solamente veía a su método, Primate solamente a su método, ¿no? Pero tú sí podrías reclamar tener más acceso, pero para eso necesitas casting. Por ejemplo, miren, Primate igual new Lemur, clase padre, clase hija. Acá hay un casting implícito, ¿ya? No has tenido que decirle casteo a Primate, ¿no? Es un casting implícito porque son jerarquía. Pero al revés, si tú quisieras hacer al revés, acá tengo la clase hija y acá tengo una variable de tipo clase padre, esto no compila, ¿ya? Esto es un error. A no ser, ¿no? A no ser que tú quieras, voy a poner una raya acá para dividirlo, decirle a Primate, te quiero que te conviertas en un lemur, ¿no? Lo estás forzando con un caso explícito a que tenga la forma del objeto, ¿ya? Y después imprimirle edad, ¿ya? Porque la variable es de tipo lemur, ¿ok? Pero es un caso explícito, ¿no? Un caso explícito. Ahora, tiene que haber, aunque sea, relación entre las clases o herencia, ¿no? Porque tú, por ejemplo, tienes un bir y un pescado. En el mundo natural no tienen nada que ver, ¿no? Pescado y ave, ¿no? Entonces tú puedes crear un pescado y después querer decirle al pescado, conviértete en ave, ¿no? Entonces, esto, al igual que en el mundo Java, no tiene sentido, en el mundo natural, ¿no? No tiene sentido porque ni siquiera hay herencia, ¿no? No te va a dejar hacer esto. Esto es error, ¿ya? Tengan cuidado, ¿ya? Con este tema, ¿ya? Ni siquiera forzándolo deja, no compila. No compila. En cambio, Lemur y Primate sí lo dejó porque tienen algo que ver, ¿no? Padre-hijo, hijo-padre, ¿no? O sea, hay algo. Entonces, hay entonces unas reglas, pues, ¿no? Que aprendernos. Cuando tú casteas una referencia de un subtipo a un supertipo, no requiere un caso explícito,
¿Ya? Este es el caso de acá. El 1. Pero mejor limpio todo, ¿ya? Este es el 1. Castar una referencia de un supertipo a un subtipo requiere un caso explícito. Este. Número 2. El compilador deshabilita los CAS para clases no relacionadas. En tiempo de ejecución, un CAS inválido te daría un class CAS exception. Ahí ves la famosa excepción class CAS exception. Cuando tú en tiempo de ejecución quieres convertir un objeto a otro que no están ni relacionados y te va a dar pues un class CAS exception. Se va a caer re feo. ¿Ya? Así que sí, de hecho, te tiene que haber salido esa excepción alguna vez, ¿no? Sobre todo cuando usas frameworks, librerías, por ahí no sabes, a veces no te ha pasado que no sabes el import, pero te sale en el IDE como hasta 3, 4 alternativas y tú, acá en Perú decimos a la champa, ¿no? Al adivinar, ¿no? ¿Cuál será la clase que tengo que importar? Ah, esta será. Y después cuando corres tu programa, ¡prum! Class clase section. Porque si bien era el mismo nombre de clase, a veces no tiene la misma forma, ¿no? Y al correr, pues se cae, pues, ¿no? Así que esa librería, esa sección, de hecho, te debe haber salido alguna vez. ¿No? ¿Alguno le ha salido en algún programa? ¿En algún programa en el trabajo, en su proyecto de universidad o cualquier cosa? ¿Ha llegado a tener un class class section? Sí, señor. Claro. De hecho, igual que el null pointer, ¿no? Todo el null pointer es como que nuestro derecho de piso, ¿no? Los primeros programitas que hacemos en Java es nuestro famoso null pointer exception, ¿no? Hasta que ya empezamos a cuidarnos de ese de ahí. Ok. Vámonos aquí. A pesar que hay herencia, aquí también hay que tener cuidado. Por ejemplo, una instancia, a veces, aunque haya una relación de herencia, no significa que una instancia pueda automáticamente ser casteada a otra. ¿Ya? Por ejemplo, miren, Rodin y Capybara. Rodin igual New Rodin. No hay ni un problema porque cuando es la misma clase del lado izquierdo y del lado derecho de la asignación, no pasa nada y no hay ni un problemita. El problema es cuando tú tienes, miren, Rodin es una clase hija, ¿ya? Y no, perdón, Rodin es de tipo padre, clase padre, está a la derecha, y al lado izquierdo está la clase hija. Entonces está al revés la fórmula, ¿no? Que les di hace un rato. Por eso que hay que hacer un clase explícito. Pero el problema es que si tú corres el programa, no hay va a arrojar, perdón, una excepción class case exception porque el objeto está siendo referenciado, ¿ya? El objeto no es una instancia de Capybara. Se le ha forzado a que sea Capybara, pero no es, ¿ya? Entonces, como que en tiempo de ejecución, él dice, oye, Roden, pero tú eres totalmente distinto a mí, ¿no? ¡Pruah! Class case exception. Y lo vamos a comprobar, ¿ah? Porque es chiquitito el código, ¿ya? Y nos conviene para probar que sí, efectivamente, el class case exception existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner Roden. Ay, caramba. ¿Eh? Ya, y ya está. Y vamos a poner acá Capybara, que hereda de Roden. Ya, main. Y miren acá, Roden igual new Roden. Todo bien ahí. El problema es aquí. Cuando la clase hija está para este lado. Capybara igual Roden. Primero que aquí no se puede porque rompe la fórmula. Clase hija igual clase padre. Es al revés. Clase padre va a la izquierda y clase hija a la derecha para que no se necesite cas. Pero a ti se te ocurre y dices, no, yo lo voy a forzar. Tú tienes que ser un capibara, ¿no? Tú tienes que ser un capibara. Ya. Te compila. ¿Has visto? Es lo peor, que compila. Pero te va a dar una excepción. La excepción da cuando haces algo indebido, ¿no?
Pum, clase K6. ¿Ya? Incluso te da detalles, ¿no? Te dice, Roden no puede ser casteado a Capibara. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que te está diciendo ahí. Ya. Entonces el tip para el examen es, cuando estés revisando una pregunta en el examen que tenga que ver con casting y polimorfismo, recuerda que la instancia del objeto, la instancia del objeto, ¿qué es actualmente? ¿No? Para que no tengas este tema de class case section. ¿Ya? Entonces aquí ¿ya? Aquí, por ejemplo, cuando veas la forma invertida, ten cuidado porque a pesar de que son hijo y padre e hijo, ¿ven? Esto es un class case section. ¿Ya? Eso ahí asegúrate mucho de ese tema. Ya. Pasamos ya. Sí, pregunta. En la diapositiva anterior. Ah, ya, ok. ¿Está? Ahí en el CAS de Lemur, de Primate a Lemur, también pasaría el CAS exception, ¿no? ¿O no? Sí, claro, exacto. Aquí. Sí. Primate es padre y acá es hijo, ¿no? Si bien lo ha forzado, ya a la hora que lo corramos, va a tener... Ah, espérense un ratito aquí. Acá vamos a revisar mejor el código. Ya te entendí. Vamos a revisar mejor para revisar aquí en este caso, ¿no? Vamos a buscar nuestro ejemplo Lemur. ¿Dónde está Lemur? Aquí, ya está. ¿Dónde estaba la diapositiva? Cuando se quería hacer el casting, ¿no? Lemur primate, ya. Ya. Esto no se puede, pero él decide que sea el lemur. ¿Ya? Y quiere imprimir lemur 1.age. Ya, a ver. Primate y lemur. Lemur tiene el acceso a la variable 10. A ver, un ratito, acá hay un mensaje en el chat. Me parece que sí, sí corre sin problemas porque Primate tiene primero se le asigna Lemur, pues, ¿no? Ya, pero espérate un ratito. Lo que pasa es que en este caso, este primate que estoy usando es igual a un lemur también en tiempo de ejecución. O sea, porque si nosotros vemos, mira, por ejemplo, mira aquí. Este primate tiene la forma de un lemur, ¿no? Mira, ¿de qué tipo es? Lemur. Lemur, ¿no? Entonces lo que hay que hacer ahorita es tratar de simular el de Roden, ¿no? En este caso Roden es un Roden, ¿no? Algo así. Entonces voy a usar primate 2, ¿ya? Y probar. Primate 2 igual new primate. Ya. Estamos en el mismo escenario, ¿no es cierto? Del que nos dio error class case6. Ya. ¿Vieron? Ahí sí nos da error. ¿Por qué? Porque aquí no dio error cuando lo traje con primate porque justo primate ha adoptado la forma de lemur en tiempo de ejecución, ¿no? Si bien él está apuntando, este objeto es de tipo lemur, ¿no? Porque él está apuntando ahí. En cambio, primate 2 apunta a un objeto de tipo primate, ¿no? Entonces, aquí, cuando usamos primate no hay problema, porque el objeto de acá es de tipo lemur y acceder a edge no hay problema, ¿no? Incluso el regresarlo a lemur
es transparente porque el tipo de acá es lemur. Pero cuando vimos que hacemos primate igual new primate, ahí sí esto ya no funciona, ¿no? ¿Vieron? Ahí sí se cayó, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Claro? Señor. Ahí o... Sí, sí, sí. Ya, ok. Sí, pero está buena la pregunta porque de hecho que esto va a venir en el examen, ¿no? Porque en una te tienes que dar cuenta, no, sí, pues en tiempo de ejecución adopto la forma de lemur. Y también puedo regresar, ¿no? Si regreso a primate solito, como está ahí, compila, ¿eh? Miren. Y da 10, claro. Porque tengo la forma de lemur. Pero primate 2 no tiene la forma de lemur. Así lo casté, no puedo hacer esto y ahí sí me da un clase cast exception. ¡Pum! Se cayó, ¿eh? Ya, pero igual lo pongo ahí, ¿eh? Pues eso que ha preguntado su compañero es de hecho una fija, porque es una pregunta que va a validar ese conocimiento, ¿no? Ya está. Después de Roden viene, estamos ya casi en las últimas diapositivas de este super tópico, que es el operador de instant off, ¿ya? Aquí hago mi aclaración, ¿ya? Porque he visto caer a muchos con este de aquí. Por una tontería nomás, qué astutos son los del examen. ¿Ya? Este de acá es instant off todo en minúscula. ¿Ya? Yo he visto en el examen que lo escriben así a veces. ¿Ya? Ya, eso no compila. Es una tontería, ¿eh? Pero es así. ¿Ya? Se lo pongo porque en una pregunta de repente te olvidas y no compila por eso. Y acá, por eso dice, Roden, tú eres una instancia de capibara. Si es así, te puedo castear. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, acá él se está asegurando de si puede hacer, si hay compatibilidad como para que haga el casting, ¿no? Y después nos sale el class cast section. ¿Ya? Para evitar el class cast section. ¿Ok? Aquí también, ¿no? Tú sabes que tienes un fish y preguntas, ¿eres una instancia de vir? ¿No? O fish, castearlo explícitamente a vir, ya. Estos dos no compilan porque ya vimos que hace un rato en el ejemplo de fish y vir ni siquiera son jerarquía, ¿no? O sea, no están relacionados. Entonces, en el instant off también tiene que haber relación entre estos dos, ¿ya? En el instant off. Para preguntar, yo soy de este tipo o tú eres de este tipo, tiene que haber relación. Si no hay relación entre estas clases de acá, esto no compila. Así como no se puede castear o forzar cuando no hay relación también entre esta clase y esta clase, ¿no? Así que mucho cuidado con el instant off. Ya, justamente ¿Se es para puede, validar se esto, puede ¿no? se puede usar el instant off con genéricos? No. El instant off con genéricos. O sea, por ejemplo, acá tengo un ¿perdón? Un T o una E o lo que sea. Instant off de string o de int. Ya te entendí. Ya. Yo pensé que me hablabas de ya. Cuando tú quieres trabajar con genéricos, en el caso del instant off, ya, tú podrías hacer, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Sí, sí se puede, porque, por ejemplo, tú podrías hacer así, ¿no? Por ejemplo, aquí dices, voy a tener un método. Vamos a hacerlo aquí bajito, ¿ya? Voy a tener un método public in the soft, por ejemplo, ¿no? A ver. Y digamos que acá tengo un object, ¿no? Ya. Y tú dices, sí, ya, el argumento, perdón, el object es instant of de algo, ¿no? Y este de aquí, a ver, no, pero tendríamos que tener
una clase o algo que nos permita a ver, vamos a ver. Una clasecita para aplicar el instant off con genéricos. A ver. Un ejemplo, ¿ya? Acá en genérico vamos a crear. A ver, vamos a crear una clase ejemplo. Ejemplo. ¿Ya? Pero hay que ponerle el genérico al capus, ¿no? Ejemplo de algo. Ya. Y public boolean, a ver, es tipo como string y recibo algo, ¿no? Ya, entonces acá puedo aplicar retornar ya. No, más fácil así. Instant of object. A ver, primero un ratito para ver. Ya. Y si quiero aplicar pero con genérico sí creo que vamos a tener problemas aquí, ¿ah? Aquí sí no me va a dejar. Ay, perdón. Aquí sí no me va a dejar compilar. A ver. Es una instancia de T. No, ahí sí no me compila, ahí sí no me compila. Y fuera al revés, digamos que no fuera el argumento de entrada, no fuera string, sino el T. Ya. Por ejemplo. A ver, un object, ¿ya? No, hay que fuera genérico. Un genérico. ¿Así? No, digamos la T. Ya entendí, ya. No, pues que tendría que ser algo así, ¿no? Y algo así. Sí. Claro, sino que habría que encontrarle un uso, ¿no? Aplicarle para crear un ejemplo de algo, ¿no? Y decirle si esta es instancia de object, claro. Pero sí, voy a ponerle static también para que no nos... No, no me deja ahí. Ya, entonces ejemplo, punto string. Le paso algo, pues, ¿no? Y que retorna un boolean. Sí se puede usar, ¿eh? ¿Está bien? Sí se puede, ¿no? A menos sí se puede aplicar ahí. Solo que sí tiene que estar aquí la T, porque si no, no funciona, ¿no? Ya. Ok, ahí queda. De ahí se los paso ahí en el código. Entonces, ya, el instant off era para eso. De ahí viene este tema que es polimorfismo y sobreescritura de métodos. ¿Ya? Sobreescritura de métodos. Pero entonces ahí, en la anterior del Ujú. instant off, una de las reglas era que estuviera relacionado, porque no se podía hacer instant off, por ejemplo, de bird con fish. Pero en Claro. este caso no se sabe el dato, entonces ahí no aplicaría o sí aplica la misma regla. Ya te entendí, porque aquí es como una excepción a la regla, ¿no? Claro. Mm, claro. Exacto. Porque ahí no sabes qué te va a venir. Exacto. Claro.
Por ejemplo, yo le puedo poner acá, ¿no? Es instant of de, no sé, pues, ¿qué clase? De string o de integer, por ejemplo. Integer, claro. Ahí está. Claro, tienes razón. Entonces ahí va a pasar un false. Claro, tienes razón. Pero sí funciona. Sí funciona. Sí tienes razón, sí funciona. Ya, pero esta es una excepción a la regla, ¿no? O sea, si bien lo usamos para validar que un objeto es de un tipo, bueno, al final validamos si es de este tipo, ¿no? Pero claro, como dice su compañero, en este caso con el genérico, este T no tiene nada que ver con este, pero igual lo valida, ¿no? ¿Vieron? Porque yo le paso un string y string con integer, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, cuando hicimos el ejemplo de fish y beer, creo que acá está beer, ¿no? Acá está beer. Ah, no, pero ya, vamos a ponerlo acá, a ver. Ah, a ver, ¿dónde lo ponemos? Aquí. Acá está fish. Ah, pero está con y beer están en otro. Ya, vamos a crear una clase, prueba de instant off. Ya, entonces vamos a crear método main. Ahí instanciamos un fish. Ya. No, tienes razón. Aquí. Sí, fish. Instant of beer. Ahí sí saltó, que hermano. Ahí sí de frente, hermano, te deja. Ah, ok. Claro, ni siquiera lo... A ver, ¿qué pasó acá? Que no tiene constructor sin argumentos. Sí, creo que no tiene. Ya, mejor por si acaso, ojalá que no valore el ejemplo anterior. Y ahora sí. Ya. Entonces, con el tema de genéricos tenemos como una especie de excepción a la regla, ¿no? ¿Dónde lo pusimos? Creo que estaba acá, ¿no? Claro, porque entra y ahí sí evalúa. Ya. Correcto, correcto. Ya, notemos eso, ¿ah? Ahí eso sí no está en el... Seguro para el alcance 815, por eso no lo mencionan ahí, ¿no? Ya. Ahora sí, polimorfismo y su escritura de métodos. Ya nos falta poquito nomás, ¿ya? Dos positivas y terminamos el tópico. Entonces, ¿qué pasa con pingüín acá? This hey, this get hey, ¿no? Y el otro hereda de pingüino, get hey, retorna 8, y el método main, print info, ¿no? Ya, ¿qué creen que sale aquí como salida? A ver, ¿quién adivina? Respuesta es igual. ¿Qué imprime acá? Este es el código. ¿Mm? Porque ahí hay polimorfismo, ¿no es cierto? New Emperor Penguin print info, su método heredado. 8. Claro. No llama al getHey de arriba, que es 3, sino al getHey que es del tipo Emperor Penguin para imprimir el 8. Correcto, muy bien. El objeto en memoria es de tipo emperador pingüín, ¿ya? El getHey lo ha sobrescrito, ¿ya? Y el método getHey sobrescrito es de él, de emperador pingüín, y es el que retorna 8, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es 8. Entonces, lo que pasa es que en el polimorfismo, ya los métodos se reemplazan vía sobrescritura, ¿ya? Eso es lo que hace realmente Java con el polimorfismo, ¿no? Ok. Entonces, solamente para reforzar lo de la sobrescritura, acá tenemos otro ejemplo.
Eh, este es pingüín con crear pingüín, ¿no? Un ratito. Ya. Sobreescritura versus miembros ocultos. ¿Por qué dice miembros ocultos? Que son los Porque no ahí hay static. uno, hay un hiding, hay un static, perdón. Exacto. Hay un static. Y aquí hay un static. ¿Ya? Acá llaman a Crested Penguin print info. ¿Ya? ¿Cuál creen que es la respuesta? 8. ¿Qué dicen? 8 dicen también. Sí. Ese es del mismo. El método del mismo objeto. Ya. Ah, ya. Christy Penguin print info. Ya. Print info él no lo tiene. Ya. El método getHey es static y es oculto, no sobrescrito. Ya, claro, lo que pasa que en el static, es que acá en Java son bien ratas, ¿no? Porque miren, acá dicen, ok, print info lo heredas por lo que hemos aprendido del static, pero cuando él llama print info aquí y ve un this hey, hey, Java llama a este. Van a ver, miren, se lo voy a comprobar. Ya, eso ahorita lo vamos a ver. Miren, vamos a poner pingüín, ¿no? Vamos a poner acá en polimorfismo, seguimos. Pingüín. ¿Ya? Y vamos a justo aplicar el static. ¿Ya? Get hate, ¿no? Retorna 3. Print info. Y él llama, perdón, él imprime get hate. Un ratito. Ah, ya, perdón. Ya. A ver, un ratito. Ya. Es por el this de acá, ¿no? Ya. Después, Christy Penguin, ¿no? Crested Penguin, que era de Penguin. Y igual, ¿no? Él tiene un método así parecido, pero acá le pone 8. Y aquí en el método main, new Crested Penguin punto printinfo, que es heredado, ¿no? No hay problema, lo hereda, pero miren. 3. ¿Vieron? 3. Entonces, ¿qué dice la teoría ahí? ¿Ya? Ahí vemos por qué no es sobreescritura, ¿vieron? Es ocultamiento de método. Entonces, lo que hace él es busca el método printinfo, ¿ya? Y aquí él ejecuta, ¿ya? Él ejecuta el método printinfo y llama al getHey de acá. ¿Ya? Y Ahora, si le tú te preguntas, sí, adelante. si le quitamos los static a los métodos getHate, sí saldría 8. Ah, sí, eso sí. Vamos a quitarle, espérate un ratito. Aquí, ¿qué pasó? No he grabado. ¿Qué hice? Sobreescritura. Me rayé. Tiene que ser estático porque lo usa en el main. Ah, lo usa en el main, ¿no? No, pero espérate, ¿por qué en el main? No. Claro,
Por el ejemplo anterior estaba similar lo que quieran hacer. Sí, eso sí, de todas maneras, pero public in GHey me rayó, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué quieren? Miren, lo quiere hacer Penguin Static a la fuerza. ¿Qué? ¿Se arregló? Ah, qué loco. Ya está. Ahí sí sale 8. Claro, correcto. Ya, lo regresamos, ¿ah? Perfecto. Ahí sale 3. ¿Ya? Entonces, sí, pues, con esto del ocultamiento de método, cuando tú llamas al print info y él ve esto, él dice, ah, bueno, voy a llamar al método de acá. ¿Ya? Entonces, ahí sí, pues tenemos que tener mucho cuidado porque en este caso no vemos que no funciona como la sobreescritura normal, ¿no? ¿Ya? Retorna el mismo valor para un objeto o sea, el retorna el valor del método de la clase, ¿no? De donde se está llamando el método. Print.info, entonces el getHey de esa clase donde estoy llamando el método. ¿Ya? Ahora, a ver, sí se permite usar this a pesar que el método es estático, ¿ya? No es común eso, no es común, ¿ya? Pero también esto que no quería hacerlo pasar por alto, ¿ya? Esto no es común, ¿ya? Pero el compilador solamente te advierte cuando accedes a miembros estáticos con el this, ¿ya? Pero no afecta en la salida del programa, ¿no? No es que no compile. Eso lo pongo como una nota, ¿no? Porque obviamente tú no deberías haber usado this, ¿no? Lo más común que hubieras dicho de frente getHey, ¿no? Porque es estático. Pero, como ha visto, no hay problema. No cambia el resultado del programa el uso del this ahí. Ya, a ver, y el último ejemplo, y con eso terminamos. La última diapositiva, que es un ejemplo un poquito más complejo, ¿ya? Vamos a escribirlo porque nos va a convenir que quede, ¿ya? Es el último. Marsupial. ¿Ya? Ahorita lo escribo, no se preocupen, ahorita lo escribo, son cortitos son. ¿Ya? Y aquí retorno falso, ¿no? Ya, falso, ya está. Marsupial ya está, entonces class canguro que hereda de marsupial. Ya, entonces aquí el protected in age igual a 6. Ya, acá tienes su método main. Canguro Joey es igual a new canguro. Marsupial Moy es igual a Joey. Y imprimimos isbiped. Un ratito. Canguro. Estamos en un método estático. ¿Por qué no puedo llamar acá? Está raro esto. Ya, a ver, recién me deja. Ya. Y Moed isbiped también. Ya. Hasta ahí todo bien, ¿no? Y después age y ya. Ya, está ahí todo bien. ¿Qué imprime ahí? ¿Qué dicen? A ver, con esto terminamos. ¿Qué True, imprime true, ahí? 66. True, true, 66. Ya, acá su compañero dice true, true, 66. ¿No? Sí, ¿Correcto? profe. Sí, Ya, correcto. correcto. Ya.
¿No hay ni una salida más? ¿Qué dicen? Está bien, así es. Ya, tú tienes un canguro y un marsupial. Y is biped es static. Joy es de tipo canguro, is biped. ¿Ya? True. Correcto. Vamos a ponerlo con otro color, ¿ya? Correcto. Siguiente. Moed. Moed apunta un Joe, es de tipo marsupial. ¿Ya? Ya, como los métodos estáticos son ocultados, no sobrescritos, ya va a usar el tipo de referencia para determinar cuál versión es llamada. ¿Ya? Moed, false. Muy bien. No, Pero, ¿no? profe, en tiempo de ejecución no viene a ser un canguro ya. Sí, pero Pero- como este es o sea, hay un solo canguro, ¿no? Un solo objeto canguro que se crea y se guarda en la memoria, ¿sí o no? Un solo canguro. Sí. Pero la variable de referencia es este marsupial, ¿ya? Apuntando a canguro, ¿no? Pero tú le dices moe.isbiped. Moe.biped y es un método estático. Entonces, acuérdate de lo del hiding método, ¿no? Él va a llamar al de acá. La variable de tipo marsupial va a llamar a isbiped. Falso. ¿Eh? Porque es estático, pues. Si hubiera sido no estático, sí, sí salía lo que tú dijiste, es true, true. ¿Ya? Entonces aquí sí, no está bien, es falso. Ya. La siguiente ustedes dijeron que es 6. Joy.age. 6, correcto. ¿Y están seguros que el último es 6 o lo dudan? Es 2, profe, ya. Es 2, perfecto. Entonces siempre con el static tengan cuidado. ¿Ya? Las Es variables también, ¿no, profe? Porque las variables no son estáticas, ¿no? claro, sino que la variable de referencia, ¿no? La variable de referencia punto age va a hacer que te devuelva el número 2. Porque la variable age, es que ahí no es por estática, ahí es por la otra teoría que les dije que cuando la variable en la clase padre y la variable de clase hija son repetidas, se da lo de ocultar variables también. ¿Se acuerdan? No. Ah, ya, acá les llevo al slide, ¿no? Son miles de reglas, profe. Sí, pues. Miren, acá, ¿se acuerdan? Aquí, ahorita vamos a encontrarla. Hasfur, Ya. Hasfur. ¿Se acuerdan? Sí. Si lo llamas con Mercat, es true. Es true. Si lo llamas con carnívoro, es Chapa de carnívoro, no false. exacto. Entonces, ya con eso, con ese recordaris, entonces Moe, ¿a quién va a llamar? Porque esta y estas son igualitas. Sí. De tipo Exacto. marsupial, ¿no? Sí. Listo, chicos. De todas maneras, una palmadita en la espalda porque hemos llegado, miren, a terminar el tópico más largo de este examen, del 8.15. Lo demás, En como van a ver, conclusión, son chiquitos. profe, en conclusión, cuando son estáticos y cuando son variables de la instancia, son hiding, ¿correcto? Son hiding, sí. Hiding Vale. métodos y hiding variables. Sí, correcto. Okay. ¿Podemos ejecutar ese último ejemplo? Ah, ya. Perdón, sí, tienen razón. Vamos a correrlo. Ok. Listo. Sí. Chicos, entonces han terminado el tópico más largo. Los otros son más pequeños. Vean la ruta que nos falta ya para antes de dar el salto al siguiente examen. ¿Ven? Entonces nosotros ahorita ya terminamos este de acá. ¿Ya? Falta este de acá. Uy, estos son chiquitos. ¿Ya? Ya estamos pronto a acabar el 815. ¿Ya? Entonces el día viernes
terminamos con diseño avanzado de clases y ya nos quedan estos cortitos y ya empezamos con lo serio ya, ¿no? El tema de acá. Ahora, cuando lleguemos al último, sí les voy a regalar otro simulador que es solamente de esta parte. Solo de esta parte. ¿Ya? Entonces ya tendrían 2 simuladores ahí. Cuando terminamos el de aquí, también les regalo un tercer simulador y tendrían 3 simuladores, ¿no? Uno que prueba solamente estos conceptos y así con eso ya pues tenemos mucho más ejercicios para, tendrían 3.000 preguntas de banco como para tener la suerte de que por ahí le venga una igualita, ¿no? Porque son muchas preguntas, ¿no? Ya para practicar, ¿ya? Definitivamente también aquí el tema es, aquí los temas no son tan largos. Creo que sí este de aquí. Este de aquí sí es largo. Genérico de colecciones, estos son chiquitos, 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 chiquitos. Déjenme ver acá. Este sí es un poquito, más o menos medio. Sí, y todo lo demás son puntuales, ¿ya? Realmente estos 2 son los más pesados. Por eso que hemos demorado hasta 2, 3 clases, creo, ¿no? Ahora, el viernes avanzamos con este que es más pequeño, el PPT. Básicamente es interfaces y clases abstractas nada más. Ok, sí, efectivamente, como decían sus compañeros, son bastantes reglas, ¿ya? Por eso ahí está la dificultad del examen, ¿no? Por eso les recomendé lo de las tarjetas. Usen sus tarjetas para que esas reglas las tengan así, a la mano, hasta que ya no dependan de las tarjetas, ¿ya? Bueno, chicos, gracias por quedarse hasta ahora. Que tengan buena noche. Nos vemos el día viernes a las 9. Ahí sí nos toca a las 9, acuérdense. Un abrazo, cuídense. Yo les subo el video. Bye, bye, cuídense. Adiós, gracias. Chao.